a, a lastimar lo que es la masa cefálica, ¿sí? ¿Se entiende? No, por eso. Depende de los libros, porque yo por lo menos tengo 4 libros. Uh-huh. Y siempre me enfoco en esos 4 porque son todos de enfermería y es justamente lo que me dieron cuando yo estudié emergentología. Puede ser. Y estuve buscando y digo, me vuelve loca. Y ahora que por lo menos a mí lo que es mi hobby es el estudio. Está bien. Yo sigo estudiando, me sigo capacitando en todo. Hay que seguir leyendo, y yo tengo la mala costumbre de imprimir. Si todo este libro que yo tengo, que yo estoy pasando a ustedes para poder compartir todo lo que es la bibliografía que yo tengo, la tengo toda, aparte de tenerlo todo en lo que es la computadora, también lo tengo por escrito, lo tengo en papel, porque a mí me gusta leer, es decir, yo me pongo a leer, no, la computadora muchas veces me marea, así que, pero bueno. Bueno, espero que hayan pasado una linda semana y que terminen la mejor semana de esta semana. Vamos a empezar a hablar hoy, vamos a hablar un rato, les voy a molestar en lo que es el tema de la fecha. La semana que viene vamos a hablar de lo que es todos los inconvenientes que tiene o todos los problemas que puede llegar a traer acarreado embarazo, una mujer embarazada, sobre todo la hipertensión, lo que es la preeclampsia, todas esas cosas. Pero esta semana nos tocó el módulo de hipertensión arterial en el servicio de urgencias y emergencias, ¿sí? Donde tenemos que, como objetivo principal de este módulo, digámosle así, es poder describir la naturaleza de la hipertensión, ¿sí? Y la importancia que tiene la hipertensión arterial con el ser humano. Es muy silenciosa a veces y trae muchísimos problemas. Después tenemos que reconocer los distintos cuadros clínicos que pueden llegar a tener una hipertensión, porque no solamente por comer sal o por tomar cosas, medicaciones que tengan potasio, sodio, pueden llegar a elevar la presión arterial. Entonces tenemos que reconocer los distintos cuadros clínicos que pueden llegar con este problema incluido, que es la hipertensión. Después, evaluar la emergencia, ¿sí?, de la hipertensión, porque no es lo mismo que un paciente venga con 140, 80 milímetros de mercurio a un paciente que venga con 200 o 220 sobre 180. Entonces tenemos que evaluar esa emergencia, esa hipertensión y cómo tenemos que actuar en el momento que tenemos que actuar. Y también tenemos que saber que existen y identificar los fármacos disponibles en el momento de la atención, ¿sí?, y la dosis adecuada. Entonces, en todo esto tenemos que empezar a saber sabemos nosotros, ustedes todos saben lo que es la hipertensión arterial, más de uno lo ha vivido, lo lleva a cuesta, como yo lo llevo a cuesta, yo soy hipertenso, y bueno, pero con la medicación que tomo, la puedo llegar a controlar, la controlo en realidad, y ya voy a hacer ya va a ser más de 7 años que soy hipertenso, desde los 50, empecé con esa hipertensión de a poco, y cada 2 o 3 años me tengo que controlar porque la presión arterial, o los hipertensos que nosotros llamamos, tenemos que saber que esa hipertensión va a elevarse al transcurrir los años, va a ir elevándose cada vez más ese rango que nosotros trabajamos. Si yo hoy por hoy estoy
una presión arterial entre 130, 80, 140, 90 milímetros de mercurio diarios, ¿sí? Más allá de que tomo los sartán y todo, tener esa medicación. Pero si yo no tomo esa medicación, se me eleva, más allá de que nosotros también no nos cuidamos mucho, no tenemos esa costumbre de no comer sal. Uno siempre trata de comer sal porque que la sal le da gusto a la vida, siempre dicen, ¿no? Y le da gusto a la comida y que queda mucho, mucho más rica. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que la elevación de la presión arterial va a ser cada 4 o 5 años se eleva en 2 o 3 puntos, entonces eso hay que tenerlo muy cuidado, sí, sí, muy atento para que no sufrir o tener que llegar a estar internados por una hipertensión. A veces sí, las hipertensiones dejan secuelas después que no son muy rebatibles, que digamos, cuando puede pasar una ACV o puede ser hacer una parálisis faciales, y parálisis de medio cuerpo. Entonces, todas esas cosas, esas complicaciones tenemos que evitarlas, ¿sí? Por otra parte, saber que en el mundo entero hay en el año 2000 hubo aproximadamente 1.000 millones de casos de hipertensiones, ¿sí? Y es muchísima gente que está hipertensa, porque en todo el mundo viven mal. Estos son las estadísticas que nosotros trabajamos, la mayoría son de Estados Unidos, y en Estados Unidos con la comida chatarra y el mal comer, también el mal descanso, que llega a que la hipertensión se posesione en uno de los puestos más elevados de lo que son las enfermedades en el ser humano. Se calcula que más o menos para el año 2025, decía esta estadística, que va a haber entre 1.500 y 2.000 millones de personas que sufren hipertensión. Entonces, con esto tenemos que ser muy, digamos, cautos, ¿sí? Para poder evitar esto. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, primero la comida sana, el ejercicio, es algo de los puntos fundamentales que cualquier médico te va a mandar a realizar comida sana y movimientos y ejercicios para evitar la acumulación de sales en el cuerpo y que estas sales produzcan un agrandamiento de lo que es o el ensanchamiento de las paredes del corazón y hagan que esta hipertensión se produzca con mayor acidez, ¿sí? Que cada vez sean más, ¿sí? Entonces, tenemos que ver los factores que justamente yo les mandé el material bibliográfico, y el material bibliográfico muy bien está en los factores genéticos y ambientales que tenemos que tener en cuenta para tratar de que esta hipertensión arterial no siga creciendo. Y una de las el primer punto, digamos, que dice que es la historia familiar de hipertensión arterial. Es decir, se dice que si una persona tiene dos familiares con hipertensión, va a ser hipertenso. Es decir, a ver, si mi papá era hipertenso, justamente, y mi abuelo era hipertenso, ¿sí? De parte de mi papá. Entonces, es decir, ahí yo ya tenía una tendencia a que yo iba a ser hipertenso, ¿sí? Por ahí mi hermano no es hipertenso, ¿sí? Pero no corre el riesgo de que todavía lo sea, ¿sí? Porque hablando de los antecedentes. Exactamente, son los antecedentes familiares. Siempre, por eso, cuando nosotros vemos
a una persona que viene con una hipertensión, porque es el debut de un hipertenso, ¿sí? Hay que preguntarle si algún familiar de él cercano es hipertenso. Es decir, cercano, ¿qué quiere decir? Hermano, padre, madre y abuelo, ¿sí? Ya después, un tío lejano no tiene nada que ver, ¿sí? Pero sí es esa familia cercana. Entonces, hermanos, padres, madre, entonces ahí y abuelo. Hasta ese punto, que son las dos generaciones anteriores a la mía, a la nuestra, entonces ahí podemos llegar a que esa persona sí o sí va a ser hipertensa o va a tener algunos focos, ¿sí? Algunos episodios de hipertensión, porque por ahí, con la medicación, con una buena dieta, si la persona se alimenta bien, hace gimnasia, todo, va a tener menos probabilidades de ser hipertenso por su contextura física, por su comida que no es de riesgo. Entonces, más allá de que sea de riesgo, si yo por eso yo les digo, mi hermano no es hipertenso, pero él no come sales, no hace gimnasia, no fuma, entonces tiene todas las posibilidades de que él no sea hipertenso. Más allá, mañana agarra un ataque, una crisis de hipertensión y lo deja paralítico, lo deja postrado, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, uno, lamentablemente, nosotros podemos tratar de evitar esa hipertensión, pero también está en juego el cuerpo de uno. El diagnóstico de hipertensión son valores que nosotros consideramos, porque hay ahora valores nuevos, ¿sí? Porque la presión arterial normal, en lo que es en el curso de emergentología, nos dice que es 120 la sistólica de milímetros de mercurio y la diastólica es 80 milímetros de mercurio. Hay otros que hablan menos todavía, perdón, más, 130, 80, ¿sí? Y dicen, yo ando con una presión de 140, 80, ando normal. Y no es normal, ya ahí empezamos a tener la elevación, ¿sí? O la prehipertensión arterial, que estábamos hablando, porque existe la prehipertensión arterial, que es entre 120 y 129 milímetros de mercurio y entre 80 y 89 milímetros de mercurio en la diastólica. Es decir, ustedes fíjense que estamos hablando de ¿cuánto? 9 puntos de diferencia, pero ya ahí está existiendo una prehipertensión arterial, que ya tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a dar como válido que la presión arterial normal es 120 en la sistólica, 120 milímetros de mercurio, y la diastólica por debajo de los 80 milímetros de mercurio o 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Arranquemos de ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que esta presión se eleva por encima de estos valores, ya tenemos que tener cuidado, ¿sí? No voy a venir a la guardia con una presión de 129 o 130 milímetros de mercurio sobre 90 milímetros de mercurio. Si uno, el país se va a medir porque le puede llegar a estar doliendo un poco la cabeza, entonces uno enseguida lo busca, le busca la cuestión es por el lado de la presión. Cuando me duele la cabeza, me duele la presión. Pero bueno, a veces hay muchos motivos que pueden llegar a doler la cabeza y que tenemos que buscar el porqué. Nosotros podemos venir a la guardia por otro motivo si encontramos que tenemos una presión alta, elevada, 130, 90. No sé si ya ahí tenemos que nosotros como profesionales decir al paciente, bueno, hay que tener cuidado, hay que controlarse más seguido la presión, y hay que también ver la edad, ¿sí? La edad que tiene el paciente para poder desarrollar
esta hipertensión. Se dice que yo estoy buscando acá, acá en la parte al principio, dice que el 30%, sí, el 30% mucho porcentaje de la población mayor de 20 años presentan algún tipo de hipertensión. 20 años. Es decir, ¿por qué esto que estamos hablando recién? Es porque la comida, que no se hace ejercicio, que tenemos una vida sedentaria total por motivo de trabajo, por motivo de que no me gusta la gimnasia, no me gusta. Entonces, a mí me gusta la gimnasia, la tengo que hacer obligado porque, bueno, por mi pierna, porque tengo toda una presión en la pierna, por mi columna, por mi hipertensión que también la tengo. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ir produciendo un acostumbramiento en la persona para que se vaya controlando más rápido. Entonces, todas estas cosas llevan a que estos factores de riesgo aumentan. En la edad, como yo recién le decía, el aumento de la edad también, la edad avanzada, se asocia también a que va a haber un aumento de la presión arterial. Es como los chicos. Sí, los chicos de los bebés tienen una presión arterial muy alta y después en la vejez se vuelve a llegar a tener este aumento, ¿sí? de la presión arterial. Entonces también tenemos que tener en cuenta la edad, que es muy... la obesidad, ¿sí? La obesidad es como la ganancia de peso, son factores de riesgo muy peligrosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acumulamiento de grasas que no son buenas dentro del cuerpo, más la hipertensión, son dos efectores que no son muy amigos del hombre, ¿sí? Entonces, también afectan a que el corazón trabaje de diferente forma, con más esfuerzo, entonces esta presión se eleve, ¿sí? Y corramos el riesgo de poder tener un accidente cerebrovascular en cualquier momento por esta presión que justamente el cerebro, la parte del cerebro no vamos a tener grasa, ¿sí? Las grasas no se van al cerebro, las grasas se van a todas las arterias, a todo lo que es el corazón. Entonces, este corazón va a sufrir, va a tener que tener más fuerza, va a dar una presión con más fuerza al cuerpo, y esto va a afectar lo que es el cerebro, ¿sí? También. Entonces, la obesidad es algo que tenemos que tener en cuenta para el día de mañana. Y esto, ¿cómo lo evitamos? Comiendo como corresponde, comiendo sano, comiendo comidas que tengan bajo potasio, la tengo con el potasio, bajo sodio. Sí, si tenemos que agregarle un poquito más de sal, se le puede agregar después. Muchos dicen que esa es la peor sal, muchos médicos, el doctor Cornillot, la vez pasada estaba viendo un documental que él decía que el agregado de sales, esa sal está como si fuera cruda, el sabor no es el mismo, y esa sal es la que más daño hace, ¿sí? Entonces hay que tener también en cuenta, por eso se prohibió en los restaurantes de poner sal. Antiguamente se ponía la sal, la pimienta en lo que es la mesa de los restaurantes. Después, con este problema de que hubo la ley de sales, una ley de cigarrillo más o menos, entonces se dejó de ponerse en los restaurantes en la mesa. Entonces, esto evitaba que se le agregara sal a las comidas, y bueno, si uno lo pide, bueno, el mozo se lo tendrá que alcanzar, pero es un arma de doble filo, ¿sí? Porque esa salsa, le digo, no tiene ni cocciones y el gusto no es lo mismo, entonces ahí provocamos este tipo de excesos, el alto consumo de sodio, ¿sí?
Y acá también, como dice este punto, que es el alto consumo de sodio y bajo consumo de potasio. Si no consumimos el potasio, que a su vez es lo que equilibra una cosa con la otra. Se considera que el consumo de sodio es alto cuando se superan los 3 gramos diarios, ¿sí? Y a veces nosotros comemos más de 3 gramos diarios, ¿sí? Porque decimos, no comemos 3 gramos diarios, sí, porque comemos el pan, tiene sal. Comemos la comida, le ponemos sal. Tomamos algo, la Coca-Cola trae sales. Hasta el agua trae sales. Entonces, todas esas sales se Pero, acumulan. Sí, te perdón, escucho. profe. Sí, Rosario, te escucho, te escucho. Pero hoy en día los nutricionistas, y yo por lo menos tengo mi familiar que es hipertensa, es diabética y todo eso. A ella le sacaron los carbohidratos por la hipertensión. Y los carbohidratos, todo lo que tiene harina de trigo tiene carbohidratos. ¿Por qué? Porque parte de los carbohidratos tiene sodio. Claro, es una parte del carbohidrato. Por eso es que para los hipertensos se le cambia la dieta ahora. Se les recomienda que no coman mucho con todo lo que es harina de trigo. Se les recomienda más que cambien las harinas. Hay harinas muy refinadas, ¿sí? Que se pueden utilizar, pero también, Rosario, tenemos que ver que la dieta, hacer dieta es caro, ¿sí? Hacer dieta es comer sin gluten es caro, comer sin sales es caro, o comer sales marinas, o sales esas, son sales naturales, son todas cosas caras. Entonces, lamentablemente, en el mundo que vivimos, ¿sí? con la economía que vivimos, muchas veces eso se nos hace imposible. Los dietistas o dietólogos o los nutricionistas o la gente que está con la nutrición te dice, sí, usted tiene que comer, pero yo pregunto, usted tiene que comer sin sal, está bien, ¿y cómo sin sal? Me habitúo a comer sin sal. Tiene que comer sin harina, entonces, ¿qué es lo que como, amigo? ¿Sí? Entonces, hay que también tener una balanza, ¿sí? De una cosa y de la otra, porque podemos comer sin sal, sí, podemos comer sin sal, podemos comer sin harina, y sí, tratemos de comer otro tipo de harina, hay otro tipo de harina, pero todo tiene su lugar, ¿sí? No coman carne, y sí, carne no comemos porque no tenemos plata, pero la carne también trae, si nosotros nos ponemos a ver, la carne también ya tiene sales incorporadas, ¿sí? Entonces, porque el animal comió pasto, tomó agua, tiene las vacunas como corresponde, sí, todas esas cosas que se le agregan. Hay animales, hay lugares que he visto en los Fruit Roy, estos famosos Fruit Roy, que son el crecimiento de los animales o del ganado en muy poco tiempo. Es decir, una vaca para ser vaca necesita 4 años. Y en estos Fruit Roy, en un año, hacen una vaca. ¿Sí? Entonces, ahí le dan el pasto, le agregan sales, le agregan el agua que tiene, ¿cómo se llama? Sales. No le dejan hacer ejercicio porque lo tienen encerrado para que engorde y crezca rápido. Entonces, todas esas sales también vienen a nuestro cuerpo. Entonces, si vamos a esto, tenemos que ser cautos en cosas, en comer menos cantidades, ¿sí? Pero en tratar de no sacar todo esto, sacar todo lo que es las harinas, entonces no podríamos comer pan, no podríamos comer nada. Entonces, todas estas cosas a nosotros nos cuesta mucho. Igual nos mandan a hacer más ejercicio. Exactamente. Porque supuestamente las caminatas y todo eso es el despeje de la mente, porque el estrés es una de las partes fundamentales que también causa hipertensión severa. Uno sin darse cuenta, por eso es silencioso. Sin darse cuenta, le puede agarrar un estrés y uno dice, no, yo no estoy estresado. Y hoy en día todo vive bajo el estrés. Y eso es lo que altera la hipertensión también.
Sí, y fíjense que nosotros como enfermeros, ¿sí? Trabajamos estresados 100%, ¿sí? Yo trabajo con emergencia, ¿sí? Más allá de que hace muchos años he tomado la filosofía de decir, tratar de sacar al paciente lo más rápido posible de lo que es la emergencia, la urgencia, para que lo atienda la gente en la sala. ¿Para qué? Para yo poder liberarme y poder desestresarme o poder estar un poquito menos estresado para poder llevar. Y he engordado muchos años, estos años que llevo, he engordado, he comido sin sal, porque lo tengo que comer, he comido sin harinas, pero siempre esa, me decía la cardióloga, dice, bueno, dice, siempre vamos a tener algo en que cuidarnos. Pero la primera, como dice Rosario, es no solamente la caminata, hay muchas cosas, muchos ejercicios diferentes de poder hacerlo y en casa para poder sacar este estrés que nos lleva a la hipertensión. ¿Sí? Otra de las causas es el consumo de alcohol, ¿sí? Que se asocia justamente con la hipertensión porque uno come manejes salados, vamos a hablar de eso, y lo que primero se lleva es al consumo de alcohol, ¿sí? Nadie va a comer papitas fritas con maní y va a tomar agua. No, eso seguro que no. Va a tomar una bebida alcohólica. Entonces, y eso también es la relación que se asocian una cosa con la otra. ¿Sí? Entonces, eh, a su vez, esta asociación, yo tomo un vaso de cerveza y no me voy a poner a caminar para poder liberar todo el alcohol que he tomado. Me acuesto a dormir. Entonces, a eso también se acarrea esto, ¿sí? Eh, el estar quietos, entonces produce esta hipertensión más rápido, más rápido que lo común. Y como decíamos hace un rato, sí, que yo les decía, es decir, también nos lleva, y esto no tiene nada que ver con la parte interna del cuerpo, sino es con la parte, como yo recién le decía, los bajos niveles socioeconómicos que tenemos. ¿Sí? No todo el mundo, yo creo que de cada 10 personas, 2 personas pueden, a lo sumo, 2 personas, como mucho, 2 personas pueden llegar a hacer una dieta adecuada para todo el cuerpo, con todo lo que es la hipertensión llevadera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gastos son mayores. ¿Sí? Entonces, estas cosas juegan en contra de uno. El abuso de fármacos. Ustedes fíjense en que lo que es el abuso de fármacos mal utilizado. ¿Sí? Sufren después estas personas que se hacen adictas a estos fármacos, sí, sobre todo los adictos en las adicciones con psicofármacos, llegan a que después, cuando dejan de tomar estos psicofármacos en abuso, empiezan a engordar. Entonces, este problema de que engordan, sí, sobrepeso, también llevan a la hipertensión, ¿sí? Porque el cuerpo está acostumbrado a cierta cantidad de medicación, entonces eso también corre o nos juega muy en contra, ¿sí? La que recién le decía, el sedentarismo, ¿sí? El sedentarismo es algo que también lleva, ¿por qué? Porque está asociado al consumo de alimentos no muy sanos, la papa frita, el maní, el fiambre, todos esos elementos que tienen sales de por más, a tomar bebidas alcohólicas y el sedentarismo también
nos lleva a que tengamos esta potencialización de lo que es la hipertensión. Entonces, todos estos elementos, ¿sí?, nos van a traer siempre complicaciones, ¿sí? Y estas complicaciones nos llevan a que, con las consecuencias que venimos nombrando, también tenemos que ver, como recién decía Rosario, la herencia y el ambiente. Las dos cosas fundamentales que están justamente en la edad. Una persona joven no va a estar encerrada en su casa, entonces tiene otro tipo de actividades, es mucho más ágil, no sé, esta hipertensión también la puede tener, como decíamos al principio, el 20% perdón, el 30% de gente de 20 años son hipertensos, entonces también hay que tener en cuenta. La prehipertensión, que es que empezamos a no controlarnos, porque si tenemos 30 años no nos controlamos. Dejamos que está todo bien, no me duele la cabeza, no tengo ningún problema de ningún tipo, y no me controlo. Entonces no me hago los controles que se hacen habitualmente, que se debería hacer todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo, una vez por año, hacerse un chequeo general. También está en aquellos que vamos al hospital, lo hacemos en el hospital porque sale más barato, no, porque si tengo una obra social, tenemos que tratar de hacerlo en nuestra obra social. Que nos vea un cardiólogo, que nos vea un nutricionista, que nos vea una persona, un clínico, que nos mande a hacer los análisis que corresponden, las placas que corresponden, para tener esta prevención, ¿sí?, a los 30 años, y podemos prevenir esa prehipertensión. Hay hipertensiones que, como son de 20 a 40 años, y después tenemos la hipertensión establecida, que ya está, que no se va a poder sacar nunca más, que es una hipertensión después de los 30 años, ¿sí? Que este tipo de hipertensiones establecidas pueden tener sin complicaciones, es decir, que toda la vida va a vivir o va a poder va a poder ¿cómo se llama? Va a poder convivir con esta hipertensión establecida, pero controlada. Y cuando tenemos complicaciones. Y acá viene que las complicaciones pueden ser múltiples, ¿sí? Las cardíacas, ¿sí?, complicaciones cardíacas, con la hipertrofia, la insuficiencia cardíaca, la isquemia, ¿sí? Después tenemos otro tipo de complicaciones como las grandes arterias, ¿sí?, como los aneurismas, ¿sí? Acá corre el río de las aneurismas, entonces también tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí?, con este tipo de problemas o complicaciones, y las disecciones aórticas, ¿sí?, que también es por hipertensiones arteriales. Las cerebrales, acá tenemos que estábamos hablando hace un rato antes de empezar la clase, que es el isquemia, la trombosis, la hemorragia cerebrales. Entonces, todas estas cosas también traen complicaciones y es por problemas de hipertensión arterial, ¿sí? Las renales, porque el cuerpo es muy perfecto, todo trabaja en conjunto. Entonces, pero todo tiene que tener su presión como corresponde. No es lo mismo una presión renal que una presión cerebral. ¿Sí? Las diferencias son muchas, ¿sí? No las voy a decir ahora porque me llevaría 1 hora y media explicarles que cada uno de los sistemas del cuerpo tienen una presión diferente, ¿sí?, y que tienen una irrigación diferente, ¿sí? Pero bueno, estamos hablando de las complicaciones renales. La nefrogenescolobrosis, ¿sí?, es que cuando la nefrona en el riñón tiene como si fuera la esclerosis múltiple, se va achicando
su funcionamiento deja de trabajar y tenemos estos problemas renales. La insuficiencia renal es la más típica, la más vista en nosotros. Después tenemos la última de las complicaciones y la que más nosotros podemos ver ahora y que ahora en lo que es la actualidad podemos tener es las complicaciones retinales, de la retina, que son aceleradas o las malignas. ¿Sí? Entonces, estas son las complicaciones más vistas que podemos tener nosotros. Para ir terminando, aunque me quedo siempre corto con todo lo que yo tengo que hablar, pero bueno, es algo que me pasa siempre. Vamos a entender que este tipo de complicaciones o de diagnóstico de hipertensión, tenemos que en la guardia, ¿sí? En la guardia o en la emergentología, tenemos que tener en cuenta la medicación que tenemos que ver. ¿Sí? La medicación en esto es muy importante porque tenemos que atender enseguida al paciente y medicarlo inmediatamente. ¿Sí? Entonces, los fármacos que tenemos que tener disponibilidad en lo que es la guardia, ¿sí? Tenemos que tener la nitroglicerina, el NTG, el famoso NTG, el nitrofosfato de sodio, ¿sí? El abetalol, el propanadol y clorhidina y la sanina. Esas son las medicaciones. Las últimas dos no son muy vistas en Argentina, pero sí lo que es la nitroglicerina. ¿Sí? Este es un vasodilatador venoso, entonces tenemos que tenerlo y tratar de utilizarlo lo más rápido posible en un paciente que viene con una hipertensión severa, ¿sí? Arriba de los 180 milímetros de mercurio, ya tenemos que disponer de lo que es la nitroglicerina, ¿sí? Se presenta hay muchas características, pero el comienzo de acción está entre los 2 y 3 minutos. La duración de acción no es mucha tampoco, es entre 3 y 5 minutos. Los efectos adversos, dolor de cabeza, taquicardia, mareos, vómitos. Es decir, esta medicación está en la bibliografía que yo le mandé, está todo explicado cómo lo tenemos que utilizar y cómo los efectos que hacen al paciente. ¿Sí? Viene como viene la presentación, y viene con cosas hay muchos, pero la que nosotros más utilizamos es el frasco de 5 mililitros de 25 miligramos, ¿sí? Que hay que saberlo, que se prepara 2 ampollas en 250 mililitros de dextrosa al 5%, así para poder diluir y pasárselo al paciente. El nitrofosfato de sodio, que es una de las medicaciones que también va a ser el adaptador venoso y arteriolar, también tenemos que tenerlo en la que es la guardia. Antiguamente esta medicación, nosotros no te digo que hace muy poco, no, hace 2 o 3 años que recién podemos llegar a tener en lo que es la guardia del Hospital de Moreno, podemos tener un nitrofosfato para la emergencia. Antiguamente no nos dejaban, porque era una medicación, que es una medicación cara, todas son medicaciones caras, ¿sí? Pero tenemos que tenerla para la atención, ¿sí? La atención inmediata de un paciente hipertenso que la va a necesitar. El abetalol es un bloqueante de los receptores alfa y beta, entonces estos que son los elementos que pueden llegar a salvar de hacer una ACV, ¿sí? No disminuye el volumen, reduce la resistencia periférica, entonces reduce el flujo sanguíneo renal, que es justamente lo que primero se afectan
son los riñones, entonces hay que tener muy en cuenta que esto, tanto cerebral y también coronario. El propranolol, que no es un beta bloqueante no selectivo, entonces tenemos que tenerlo también. Y después la clonidina, esta medicación, yo decía recién, nosotros por lo menos en Moreno, fue lo que me refiero a mi hospital, no la estamos utilizando porque no la tenemos. Si recién ahora se está utilizando en terapia intensiva, pero no tenemos justamente ahí, pero sí en lo que es, ginecología, ¿sí? Porque por la eclampsia, la dosificación en el vuelo de 0,15 miligramos seguido de goteo continuo a 0,75 miligramos en 500 litros de destroza, sí, ha pasado 7 gotas por minuto. Es decir, esto sí lo tenemos en lo que es la parte de gineco, pero en el resto del hospital estamos, se utiliza muy poco. Y después, los cuidados e intervención de enfermería, que son los principales, y esto ya la estábamos dejando, porque por ahí se corta, porque ya me faltan 3 minutos. Primero que nuestros cuidados de intervención de enfermería es realizar la valoración ABCD, ¿sí? Vía aérea, oxigenación, circulación y estado de neurológico. Como decía hoy Rosario, la apertura ocular, ocular no, de la retina, del, bueno, la escala de Glasgow para poder saber cómo está el paciente. Hacer una entrevista breve y rápida al paciente si se permite, si se puede, si el paciente está lúcido, ¿sí? Controlar los signos vitales continuamente, ponerlo siempre, tener que tratar de que el paciente esté monitorizado para poder controlar esa presión arterial que disminuya, y no tiene que disminuir rápidamente, todo lo contrario, tiene que disminuir muy lentamente porque podemos también producir que al reducir la presión arterial provoquemos una afección tanto coronaria como cerebral con estos pacientes. Valorar el estado de conciencia continuamente, ¿sí? Hablarle, preguntarle cómo se siente, cómo está el dolor, si el dolor de la nuca, que es muy típico, le ha reducido, no sé, todas estas cosas llevan a que la atención sea más rápida. Colocar al paciente en reposo de posición semi-flower para que el paciente se sienta cómodo, esté tranquilo, ¿sí? Siempre, continuamente el monitor prendido y que lo esté controlando. La presión arterial se tiene que tomar cada 5 minutos cuando la presión está elevada por encima de los 180 milímetros de mercurio. Tenemos que tratar de que esto disminuya muy lentamente. Añadir oxígeno según requerimiento y colocar sonda vesical y controlar diuresis. Esta sonda vesical, si el paciente está lúcido, tratemos de evitarla para tratar de evitar una infección secundaria. Pero si no, una sonda vesical para controlar la diuresis, porque por medio de la diuresis también estamos viendo la eliminación de sodio. Entonces ahí podemos evaluar que está funcionando bien el riñón. Y controlamos todos aquellos posibles efectos adversos que pueden llegar a producir todos estos requerimientos. Bueno, más o menos esto era lo que quería decirles sobre la presión arterial. No es todo, es muchísimo más. Estaría hablando, si podríamos, a 2 horas, pero tampoco quiero sacarle mucho tiempo a ustedes. Así que bueno, espero que el trabajo que hagan hoy para entregar sea excelente, como siempre. Así que los espero la semana que viene. Igual en la semana voy a subir materiales, más material para seguir leyendo. Y bueno, nos vemos pronto. Espero poder algún momento poder verlos personalmente para
saludarlos y tener en contacto con ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego. Profe. Hasta luego, gracias.